Conocen, soy Laura Osores, la presidenta de la Red Nacional de Técnicos de la República Argentina, con el auspicio de la empresa TuBlog, de la colega Nadia Pavía, que nos da la plataforma 2 veces por mes, a quien quiero agradecer enormemente, y a todos ustedes que están del otro lado, más de 100 personas, y a todos los que hacen la parte organizativa de la RNT, que son varios colegas, agradecer a Jimena por su disertación de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado y por estar presente. Así que bueno, Gracias. desde la RNT, muy agradecidos por esta oportunidad que nos vas a brindar hoy de conocer un poco, ¿no? Esto que haces es técnica de laboratorio, igual que muchos de nosotros que estamos acá. Así que para mí es un honor. Así que te voy a dejar con todos los chicos, espero que les guste, chicos. Entonces, buenas tardes a todos. Uno de los problemitas técnicos es que no sé por qué no me funciona el Wi-Fi, así que estoy con los datos del celular, así que tengo terror de que se me corte la conexión antes de terminar. Pero bueno, vamos a tratar de empezar. Esperen que abro la presentación. Bueno, aquí están. Bueno, muchas gracias a la Red Nacional de Técnicos por la invitación y por el espacio también. Bueno, el seminario de hoy va a consistir en una introducción a los antibióticos. Yo sé que como técnicos de salud no todos tenemos formación en antibióticos, seguramente sí los técnicos de farmacia, quizás algunos técnicos de laboratorio, depende de dónde lo hayan hecho, pero creo que el resto de las tecnicaturas no tienen. Así que bueno, la idea es presentar un poco los antibióticos, de qué se tratan, cómo funcionan, ¿sí? Y después el impacto de la resistencia. Así que yo creo que, por lo menos a grandes rasgos, todos sabemos lo que significa la resistencia, que un antibiótico sea resistente, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver en más detalle. Bueno, mi nombre es Ximena Doxanda Barat, como ahí está escrito. Soy técnica superior en análisis clínicos, esa fue mi formación inicial. Después me recibí de veterinaria y me especialicé en docencia universitaria, ¿sí? Yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires de farmacología en la Facultad de Veterinaria. Y tuve un paso por el Malbrán, también fui muchos años en el Malbrán, pero estuve en el departamento de virología, ¿sí? Si bien en el tema de la resistencia impacta en el tratamiento de algunas enfermedades virales como el HIV, la verdad es que en el Malbrán no hacíamos en ese momento test de resistencia, ¿sí? Así que mi tarea como con el tema de los antibióticos y la resistencia empezó en la cátedra de farmacología cuando empecé en el 2013. Así que bueno, espero que se escuche bien porque cada tanto me aparece un cartelito de que la conexión es inestable, pero bueno, espero que se vea bien. Se escucha bien, Jimena, se Bueno, escucha bien. vamos a empezar. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a empezar primero con qué es un antibiótico. ¿Sí? Un antibiótico, como dice ahí, es una sustancia natural o sintética capaz de inhibir el crecimiento o producir la muerte de una bacteria. Aquellos antibióticos que inhiban el crecimiento, les vamos a decir que son bacteriostáticos, ¿sí? Porque no matan la bacteria, solamente impiden que siga creciendo. Y los que son capaces de producir la muerte, les vamos a decir bactericidas. Y fíjense que les puse bacteria en rojo, ¿sí? Eso es porque es importante resaltar que el antibiótico actúa sobre bacterias, ¿sí? No actúa sobre virus, ni sobre hongos, ni sobre parásitos. Esto es importante sobre todo a la hora del tratamiento, porque muchas veces uno va al médico con una enfermedad viral y quiere salir con un antibiótico de ahí. Pero en realidad no es necesario. Los fármacos que actúan contra virus se llaman antivíricos o antivirales, los hongos se llaman antifúngicos y los parásitos son antiparasitarios. Siempre fíjense que cuando les pongo una fotito les pongo el link acá abajo, ¿sí? De manera tal de que ustedes cuando tengan la presentación pueden ir a consultarlo si quieren. Bueno, ¿cómo se elige un antibiótico? ¿Cómo se elige el antibiótico adecuado? ¿Sí? Hay varios criterios, ¿sí? Que tenemos que cumplir todos. Uno es el agente etiológico, que es qué bacteria está causando esa infección.
Y hay, bueno, vamos en orden. El agente etiológico. Después, el sitio de infección, ¿sí? No es lo mismo que sea en orina que sea, por ejemplo, en meninges, ¿sí? Vamos a depender de que ese antibiótico llegue donde nosotros necesitamos. Después el paciente. Es lo mismo un paciente con insuficiencia renal, un paciente con obesidad, una paciente que esté gestando, un niño. Todas esas características vamos a tener que evaluarlas. Lo mismo que el estado patológico, ¿sí? Si tiene alguna insuficiencia hepática, alguna insuficiencia renal, o, por ejemplo, alguna septicemia, ¿sí? Todas esas características van a influir en el tratamiento. Después el mecanismo de acción. El mecanismo de acción del antibiótico es cómo actúa a nivel molecular, ¿sí? Por ejemplo, cuando un antibiótico se une a un ribosoma e impide la síntesis de proteínas de esa bacteria, ese es el mecanismo de acción, ¿sí? Inhibir la síntesis de proteínas uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma, por ejemplo. Ya lo vamos a ver más adelante. Y después la posología. La posología es la forma en la que la vamos a administrar. ¿Qué dosis, cada cuánto y por cuánto tiempo? Es importante la posología, sobre todo, que hay que considerar muchas veces al paciente, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, a un pediatra, cuando le da a un padre o a una madre, le indica antibiótico cada 6 horas en un bebé de 3 meses. La verdad es que es terrible. Los que tienen hijos, si alguna vez lo pasaron, saben que es terrible tener que estar cada 6 horas levantándolo. Lo mismo que los veterinarios cuando indicamos a un gato. Imagínense si les indicamos antibiótico cada 6 horas a un gato. Y lo más probable es que esos tratamientos tengan más posibilidad de fracasar que aquellos que son cada 12 horas, por ejemplo. ¿Sí? Eso también va a depender del tipo de antibiótico. Bueno, fíjense que acá dice empírico o según antibiograma. A mí me lo tapa la camarita, yo no sé si ustedes lo ven bien. Un tratamiento según antibiograma, lo que vamos a hacer es, de acuerdo a la listita que nos da el laboratorio cuando hicimos el cultivo de la bacteria, vamos a elegir aquellos antibióticos que nos figuren como sensible. ¿Sí? Significa que ese antibiótico es capaz de actuar sobre la bacteria. Y los que son resistentes no sirven para la bacteria que está causando, o sea, para el agente etiológico que está causando la infección en ese momento. Ahora, el tratamiento empírico es justamente en ese periodo de tiempo donde estamos esperando el resultado del cultivo y el biograma, pero no podemos dejar al paciente sin tratamiento, ¿sí? Entonces, el médico, o el veterinario en este caso, va a elegir un antibiótico que sepa que cubre, o sea, que llega al lugar de la infección y que cubre las bacterias que causan infección más comúnmente, ¿sí? Por ejemplo, una infección urinaria la mayoría de las veces suele ser por Escherichia coli. Entonces, un tratamiento empírico sería elegir un antibiótico que tenga dentro de su espectro a la Escherichia coli y sabiendo que tiene que llegar a orina, ¿sí? Entonces, eso sería el tratamiento empírico. Bueno, acá les puse un cuadrito de espectros, ¿sí? Esto es un cuadro muy general. Siempre generalizar a veces puede llegar a que haya algunos errores o algunas cosas que no sean tan exactas, pero es para que se den una idea, ¿sí? Estos son los grupos de antibióticos, ¿sí? Aminoglucósidos, por ejemplo, tetraciclinas, macrólidos, lincosamidas, fenicoles, fluoroquinolonas, sulfas y sulfas potenciadas, que sería trimetoprim, rifamicinas, nitroimidazoles y nitrofuranos. Y abajo, fíjense que en los cuadritos les puse penicilinas, carbapenemos, cefalosporinas, que son todos los inhibidores de la síntesis de pared celular, que la verdad es que no me entraban acá con la otra lista, porque me tenía que hacer como 2 hojas. ¿Sí? Entonces, fíjense que bacterias se las agrupé como cocos gram positivos, ¿sí? Para estafilococos y streptococos, enterobacterias, que son bacilos gram negativos, pseudomonas aeruginosas, que son bacilos gram negativos también, pero las voy a diferenciar de enterobacterias porque no hay muchos antibióticos que actúen sobre las pseudomonas. Después los anaerobios obligados, que son por ejemplo el Clostridium, y después los intracelulares, como los micoplasmas, las rickettsias. Entonces fíjense que hay algunos que actúan sobre intracelulares, otros que no, otros que actúan sobre pseudomonas, otros que no. Entonces, esto es el espectro, ¿sí? Pero este es el espectro teórico. Todos estos antibióticos pueden ir cambiando de acuerdo a
la bacteria que nosotros tengamos en ese momento, si es que adquirió algún mecanismo para resistir a este antibiótico, ¿sí? Entonces, estos espectros nos servirían para elegir un antibiótico para un tratamiento empírico. Bueno, la otra de las cuestiones que nos interesaba para el tema de elegir un antibiótico de forma correcta es la farmacocinética, ¿sí? La farmacocinética, o sea, conocer las características físico-químicas de un antibiótico y la farmacocinética, lo que nos va a permitir es saber si ese antibiótico va a llegar al sitio donde nosotros tenemos la infección. La farmacocinética es el movimiento de las drogas en el organismo, ¿sí? Todo lo que hace el organismo con las drogas, absorberlo, distribuirlo, metabolizarlo, excretarlo, ¿sí? Y también lo cuantifica de forma matemática. Esa curva que ven a la derecha es una curva de disposición. Esa curva se construye administrando un antibiótico, ¿sí? Cualquier fármaco en realidad, porque esto vale para todos los fármacos, y haciendo extracciones de sangre de forma seguida, ¿sí? Al principio se hacen cada 15 minutos, después cada media hora, después cada una hora, así hasta a lo largo de 24 o 48 horas, depende cuánto querramos saber. Y después acá arriba tienen la concentración plasmática, ¿sí? Medida en microgramos por mililitro. Lo que sabemos así es, nosotros vamos sabiendo con el tiempo cómo va aumentando la concentración plasmática del antibiótico. Al principio aumenta hasta que llega a una concentración máxima, ¿sí? Que esto sería la fase de absorción, o sea, mientras se absorbe, aumenta, hasta que deja de absorberse y se empieza a distribuir, que es cuando la curva cae. Ay, perdón. Y fíjense que acá en un momento la curva cambia de pendiente, ¿sí? Si bien sigue bajando la curva, cambia de pendiente. Este cambio de pendiente sería la eliminación, ¿sí? Entonces, acá la absorción sería desde el sitio donde está administrado hasta que llega a la sangre, la absorción sería desde la sangre a los tejidos, y la eliminación sería desde la sangre de nuevo hacia el exterior, ¿no? Para sacarlo del organismo. Bueno, una cosa que no les dije de la farmacocinética, nosotros en la cátedra hacemos investigación, además de docencia, hacemos investigación en farmacocinética de antibióticos. ¿Para qué sirve conocer esto? Porque la mayoría de los antibióticos se diseñan para humanos, ¿sí? Y no hay presentaciones veterinarias muchas veces. Entonces lo que nosotros hacemos con estos antibióticos es probar cómo es la farmacocinética en un perro, en un gato, en una llama, en un caballo, en una vaca, ¿sí? Para poder usarlos correctamente. Porque cada especie tiene su metabolismo. Entonces, la farmacocinética de la persona no es extrapolable a cualquier otra especie. Esto vale para antibióticos o para cualquier otra cosa. Esto vale también, hago la aclaración, de que alguna vez ven a su perro o a su gato que se siente mal, no le pueden dar nada, ¿sí? Porque lo que a ustedes les hace bien no significa que le vaya a hacer bien a ellos. Al contrario, algunas cosas los pueden llegar a matar. Bien, entonces, las características del paciente. Bueno, obviamente considerar la especie, esto para los veterinarios, los humanos ya sabemos, los médicos ya sabemos, son todos humanos. La edad es importante, ¿sí? Hay muchos antibióticos que están contraindicados en animales en crecimiento o en pediátricos, o en pacientes pediátricos, como las fluoroquinolonas, por ejemplo, no se le pueden dar a los niños, o las tetraciclinas, lo mismo, ¿sí? Porque pueden llegar a tener efectos adversos o tóxicos a esa edad, ¿sí? Por características fisiológicas de esos pacientes. Después el estado fisiológico, por ejemplo, no todos los antibióticos se pueden dar a mujeres embarazadas. El estado patológico, un antibiótico que se elimina por riñón, es muy probable que si se lo necesitan dar a un paciente con insuficiencia renal, haya que tener en cuenta qué dosis le van a dar o qué posología van a usar. Y después si recibe otras medicaciones, porque esto es algo que a veces los médicos o los veterinarios no llegamos a considerar, pero es importante porque hay muchas interacciones que pueden llegar a hacer que la concentración plasmática de estos antibióticos aumente o disminuya, ¿sí? Pueden ser cualquiera de las dos cosas. Si aumenta puede llegar a una concentración tóxica. Entonces vamos a estar intoxicando con alguna medicación que está tomando la persona a pesar de estar recibiendo la dosis correcta. Y si se elimina más rápido, no hace efecto, ¿sí? Entonces son cosas que no se pueden dejar de ver. Bueno, entonces,
Vamos ahora con la estructura de la célula bacteriana. Ya nos vamos a empezar a meter un poquito más con el tema de la parte de mecanismos de acción. Esto seguramente se acuerdan, que en algún momento lo vieron. Las bacterias son células procariotas. Acuérdense que no tienen membrana nuclear, que tiene el ácido nucleico que está suelto, digamos, en el citoplasma, y por más que esté en una zona determinada, no está recubierto por una membrana. Tienen también ribosomas, ¿sí?, que tienen dos subunidades, que se llaman 50S y 30S, que son diferentes a las que tienen los organismos eucariotas. Son otras subunidades, no me acuerdo el número en este momento, pero son diferentes. Tienen la membrana plasmática, como cualquier célula, y por fuera tienen una pared celular. Esa célula es lo que va a definir que sean gram positivos o gram negativos, de acuerdo a la capacidad de retener o no el colorante. Entonces, la pared celular de los gram negativos, por ejemplo, es mucho más gruesa que la de los gram positivos. Bien. Bueno, acá los modos de acción les puse en verdad, ¿sí? Los mecanismos de acción serían a nivel molecular, esto sería el modo de acción. Fíjense que hay como 4 grandes grupos. Tenemos los antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular. Uno son los beta-lactámicos, que son los más conocidos, como la penicilina, la amoxicilina, la cefalexina. Bueno, después vancomicina y bacitracina, lo mismo. Otros que alteran la permeabilidad de la membrana plasmática. No sé si alguna vez los escucharon, pero, por ejemplo, después los que producen la inhibición de la síntesis de ácido nucleico, como por ejemplo la rifampicina, que se usa para la tuberculosis, o las fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina. Si alguna vez tuvieron una infección urinaria, o conocen a alguien que tuvo, seguramente le indicaron ciprofloxacina, o enrofloxacina, en el caso de que haya sido en un animal, que es un antibiótico, es una fluoroquinolona, pero es de uso exclusivo veterinario. Y después tenemos los que inhiben la síntesis de proteínas. Los que inhiben la síntesis de proteínas tenemos varios grupos. Algunos grupos, como los aminoglucósidos y las tetraciclinas, inhiben la subunidad 30S, la 50S, y después los macrólidos, las lincosamidas y los fenicoles, inhiben la subunidad 30S. Entonces, si nosotros interferimos con el ribosoma, la bacteria no puede sintetizar sus proteínas, y por ende deja de crecer, ¿sí? Este sería un efecto bacteriostático, ¿sí? No sería bactericida. Cuando la bacteria deja de sintetizar proteínas, vive, pero solamente no puede seguir sus funciones. Después, la inhibición de la síntesis de ácido nucleico puede llegar a ser bactericida, depende qué antibiótico estemos hablando, y la de la síntesis de pared celular y los que alteran la membrana plasmática, esos son bactericidas. Bien, bueno, para la posología, acá lo que nos importa es la dosis, ¿sí?, que es la cantidad de miligramos que va a recibir la persona o el animal, la frecuencia, o sea, si es cada 8 horas, cada 12, si es cada 24, y la duración del tratamiento, ¿sí? Esto es un dato muy importante, la duración del tratamiento, porque muchas veces uno se empieza a sentir mejor y deja de tomar el antibiótico y el tratamiento está incompleto. Entonces es importante respetarlo. Fíjense que acá les puse de nuevo la curva de disposición, como habíamos visto en la parte de farmacocinética. Otra vez la concentración plasmática por el tiempo, pero ahora les agregué la CIM, ¿sí?, que es la concentración inhibitoria mínima. La CIM es la menor concentración del antibiótico que inhibe el desarrollo visible de las bacterias. Entonces, a partir de este gráfico, y de los valores que vamos a obtener, nosotros vamos a poder clasificar los antibióticos en tiempo dependiente y concentración dependiente. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Para los antibióticos tiempo dependiente, ¿sí?, lo que importa es cuánto tiempo pasa el antibiótico, la concentración plasmática del antibiótico, ¿no?, por encima de la CIM. ¿Sí? Esto, cualquier cosa de esto lo pueden preguntar después porque sé que es bastante complicado esto. Entonces, lo que nos importa es que por encima de la CIM, nosotros necesitamos que los antibióticos estén por lo menos el 50%
del tiempo que dure el intervalo posológico. O sea, si el intervalo posológico dura 8 horas, o sea, se lo vamos a dar cada 8 horas, nosotros necesitamos que las concentraciones estén por encima de la SIM por lo menos 4 horas, ¿sí? La SIM va a depender de cada bacteria en particular, cada bacteria para cada antibiótico, ¿sí? Y después, los antibióticos concentración dependiente, lo que nos importa es cuál es la concentración máxima, ¿sí? Que sería acá el pico de concentración que va a alcanzar. Esa concentración máxima tiene que estar entre 8 y 10 veces por encima de la SIM. O sea, si la SIM fuera de 2, por ejemplo, 2 microgramos por mililitro, la concentración máxima para que ese antibiótico sea efectivo, vamos a necesitar que sea por lo menos entre 10 y 12, ¿sí? Bueno, ahora vamos a entrar directamente con el tema de la resistencia. Bueno, esto para que los piensen les dejo un minuto. Acá les puse la estimación de la cantidad de muertes que son atribuibles a la resistencia antimicrobiana para el año 2050. Este fue un cálculo que se hizo en un trabajo, y bueno, que realmente da una idea de la magnitud del problema, ¿no?, que se viene. Ahora que estamos mucho con eso de cuántas muertes son aceptables, ¿cuántas muertes les parecen aceptables? Piensen que hoy con COVID, al día de hoy, tenemos alrededor de 1 millón de muertos a nivel mundial, ¿sí? Así que piensen 5 segundos. 10 millones de personas que podrían morir por año para el año 2050, ¿sí? O sea, sería el COVID por 10. Así que miren la magnitud del problema que se nos viene. Bueno, este número es justamente lo que va a justificar que sea necesario, ¿no? No que solamente ni los veterinarios ni los médicos, sino que todos como personal de salud podamos estar en conocimiento de este tema y transmitirlo, ¿no? Porque eso también es importante. Bueno, acá está el trabajo que les había dicho, ahí tienen el link, después si lo quieren consultar. Las muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana para el año 2050 son, acá, por ejemplo, acá vemos 10 millones, ¿sí? Actualmente, fíjense que dice AMR Now, son 700.000, ¿sí? Que está en una estimación hacia abajo hicieron. O sea, hoy en día tenemos 700.000 personas a nivel mundial que se mueren por este tema. Y fíjense cómo se comparan con los otros temas, con las otras causas. Por ejemplo, el tétanos produce 60.000 muertes por año, el cáncer 8,2 millones, la diabetes 1,5 millones, el sarampión 130.000, pero esto es a nivel mundial, ¿sí? Bueno, antes de darles la definición, ¿sí? Cuando hay una presión selectiva, ¿sí? Por ejemplo, de unas bacterias, ¿se acuerdan que los antibióticos podían ser naturales también? ¿Sí? Hay bacterias u hongos que producen antibióticos de forma natural. Entonces, esa bacteria se adaptó a vivir a las concentraciones de ese antibiótico, a la presencia de ese antibiótico. Y todas las bacterias o los microorganismos que estén alrededor, o sea, los que convivan en el mismo nicho ecológico, también se van a adaptar a ese antibiótico, porque es una cuestión de supervivencia, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene bacterias que producen un antibiótico, o que se adaptaron a un antibiótico, lo más probable es que todas las que compartan en su nicho ecológico se van a adaptar también a la presencia de ese antibiótico. Entonces, se produce una evolución conjunta de estas especies de bacterias, ¿no? Como para poder resistir. Entonces, vamos a definir a la resistencia antimicrobiana como la capacidad de una bacteria, que en este caso también vamos a poder considerar los virus, hongos o parásitos, cada uno con sus fármacos, ¿no?, de sobrevivir en presencia de un antimicrobiano al cual era sensible. Esto significa que la bacteria antes era sensible y ahora no. Pero también existen microorganismos que son naturalmente resistentes, como estos que les estaba comentando. Por ejemplo, los que inicialmente, o los que producen, los que son productores de un antibiótico, o los que estaban alrededor. Entonces, ¿cómo se produce la resistencia antimicrobiana? Puede ser por mutaciones en el ADN de la bacteria,
o por transferencia de genes de resistencia. Las mutaciones pueden ser algo de casualidad, puede ser inducida, y la transferencia de genes de resistencia es porque las bacterias tienen tienen elementos genéticos móviles, ¿sí? Se pueden pasar de una bacteria a otra, como los plásmidos o los transposones. En esos plásmidos o transposones puede ir codificado un gen que codifique la resistencia al antibiótico. Entonces, eso significa que, por ejemplo, nosotros tenemos en el intestino un montón de bacterias, un montón de enterobacterias, Klebsiella, E. coli, no quiero decir ninguna que sea patógena, pero bueno, esas dos, por ejemplo. Entonces tenemos una Klebsiella, por ejemplo, que tiene un gen que codifica para una beta-lactamasa, ¿sí? Que es una enzima que va a degradar a los antibióticos beta-lactámicos. Entonces, cuando uno toma amoxicilina, por ejemplo, esa bacteria resiste. Ahora, ¿qué pasa con la E. coli? Algunas E. coli van a morir y algunas otras van a poder adquirir ese plásmido que tenía la Klebsiella para hacerse resistentes también. Entonces llega un punto que esas Escherichia coli también van a ser resistentes a la amoxicilina. Ahora, si esa Escherichia coli después nos produce una infección urinaria, porque vieron que las infecciones urinarias suelen ser por bacterias propias en general. Si esa Escherichia coli nos produce una infección urinaria, no vamos a poder usar amoxicilina como un antibiótico porque va a ser resistente. Bueno, entonces, tanto las mutaciones del ADN de la bacteria como la transferencia de los genes de resistencia, lo que nos van a estar hablando es de que las bacterias evolucionan, ¿sí? El problema es que la evolución no se puede detener. Entonces estamos perdidos. Eso es lo que uno primero tiene que pensar. No, todavía no, ¿sí? Pero lo que necesitamos es ganar tiempo. Piensen que para que se sintetice y se hagan todos los ensayos clínicos, y se apruebe, se hagan las pruebas de eficacia, las de seguridad de un antibiótico nuevo, pueden llegar a pasar 15 años, ¿sí? Nosotros estamos hablando de que este problema, con 10 millones de muertos anuales, va a ser dentro de 30 años, ¿sí? Si nos va a llevar 15 años hacer cada antibiótico, no es algo con lo que podamos jugar mucho. Entonces, ya sabemos que necesitamos ganar tiempo. Entonces, bueno, hay un señor que nos puede ayudar, de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Esto ya seguramente lo conocen, de biología de la escuela, seguramente ya saben quién es, pero bueno, estamos hablando de Charles Darwin. El mecanismo que Darwin propuso para la evolución es la selección natural. Cuando los recursos son limitados en la naturaleza, los organismos que son capaces de sobrevivir con esos pocos recursos, y que además esos rasgos son heredables, obviamente tienen la capacidad de reproducirse más, ¿sí? Entonces, la selección natural hace que las poblaciones se adapten con el paso del tiempo. Entonces, esta selección natural va a depender del medio ambiente y requiere, obviamente, que haya características que sean heredables, porque si no, si sobrevive uno y no se puede reproducir, no sirvió. Entonces, lo que sabemos es que el individuo que se adapta al medio ambiente sobrevive, ¿sí? Eso sería la selección natural. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar de dato acá es que tenemos que evitar darle a las bacterias la posibilidad de adaptarse. Esto sería como ir a la guerra y decirle al enemigo, mira, yo voy a llevar 3 granadas y un tanque, y vamos a la guerra dentro de un mes. Obviamente vamos a perder, porque el otro ya le dimos la posibilidad de que conozca cuáles eran nuestras armas, ¿sí? Esto es lo mismo, nuestras armas son los antibióticos. Si nosotros le mostramos a las bacterias qué es lo que tenemos, les vamos a dar la posibilidad de que se adapten y que el día que las necesitamos nos sirvan. Bueno, fíjense acá el ciclo de las bacterias resistentes. Fíjense que pasan de las personas, va al agua, están en los hospitales. Fíjense cómo está todo conectado, ¿sí? Las plantas, los animales, el agua. Ahí. Bueno, entonces, acá, en el ciclo de las bacterias.
Acá lo que les voy a contar es un poco cómo es el tema de la producción animal, porque esto es importante para poder entender la magnitud del problema también, ¿no? En medicina humana se usan los antibióticos como terapéuticos, ¿sí? Que no hay mucho que explicar para eso, cuando uno tiene una infección se trata, y como profiláctico. Por ejemplo, en una cesárea o en una cirugía de rutina, por ejemplo, que no haya nada infeccioso, se da un antibiótico profiláctico media hora antes más o menos de la cirugía. ¿Mm? Es justamente para que ese antibiótico circule en la sangre y a la hora de hacer el corte haya antibiótico en la zona donde va a haber el corte y evitar una infección. Bueno, en animales el problema es que los antibióticos se usan, además de como tratamiento, como profilácticos, ¿sí? Significa que la profilaxis se les da a animales sanos. ¿Mm? Y hay otro uso que se llama metafiláctico. Ese uso metafiláctico sería, por ejemplo, en donde hay muchos animales, hay uno que se enfermó, entonces trato a todos, al enfermo y a los sanos. Es todo por las dudas. Y hay otro uso, un cuarto uso que es peor aún, que es el de promotor de crecimiento. Un promotor de crecimiento es darle al animal antibióticos en dosis subterapéuticas, o sea, darle muy poquito antibiótico, como para que la flora del intestino de esos animales o del rumen se modifique de manera tal de que nos permita que ese animal mejore la ganancia de peso. ¿Mm? Entonces, estos usos en veterinaria terminan siendo un problema, porque significa que si nosotros le damos a la bacteria pequeñas dosis de antibiótico, acá sí se puede aplicar lo que no te mata te fortalece. Le estamos dando a las bacterias de los animales que después van a contaminar el agua, nuestros alimentos, o que incluso pueden venir en los alimentos si nosotros consumimos alimentos de origen animal, pueden venir hacia nosotros, ¿sí? Entonces, estamos recibiendo directamente desde la comida o desde el agua potable, incluso, bacterias que son resistentes a los antibióticos. Entonces, una aclaración, acá en Argentina me habían dicho que había gente que era de otros países, así que, bueno, bienvenidos si son si son de otros países, pero bueno, acá no conozco qué pasa en otros países, pero en Argentina es así, la mayoría de la producción es extensiva, ¿sí? Significa que los animales se crían en el campo comiendo pasturas, por ejemplo, las vacas y las ovejas, sí que es lo más común. Y después tenemos crías intensivas, que es el lugar donde los animales están hacinados, una gran cantidad de animales, y tienen un montón de estrés, obviamente, y bueno, el estrés y el hacinamiento favorece que se produzcan más infecciones. Por ejemplo, en las granjas de pollos puede llegar a haber en un galpón que mide metros, puede llegar a haber 20.000 animales. Entonces, imagínense si entra a ese galpón una enfermedad respiratoria, una bacteria, ¿cuánto tardan en morirse los 20.000 animales? Nada. O sea, se disemina muy rápido. Los animales están hacinados, estresados, o sea, todo lo que colabora a que no se mejore, digamos, no se puede hacer frente a esa enfermedad. Y tampoco se puede dar antibiótico de a uno, ¿no? No se puede inyectar 20.000 animales. Entonces los antibióticos se terminan dando en agua o en comida, con la consecuencia de que hay algunos que comen más, otros que comen menos, el enfermo puede comer menos, entonces no estamos seguros de que se vaya a curar. Bueno, entonces todo este problema termina haciendo que los residuos de esas producciones vayan a contaminar el medio ambiente. Bueno, los tipos de resistencia. Acá vamos a la parte bacteriológica. Mecanismos no específicos, o sea, que pueden afectar, que una bacteria puede tener mecanismos que nos hagan resistentes a muchos grupos de antibióticos. Uno es la impermeabilidad, o sea, la bacteria impide el ingreso del antibiótico, entonces el antibiótico no actúa. Y otros son las bombas de flujo, o sea, que la bacteria saca el antibiótico. Una vez que entra el antibiótico, lo saca. Estos dos mecanismos los pueden tener distintas bacterias y pueden afectar a distintos grupos de antibióticos, ¿sí? O sea, porque no son específicos para un antibiótico. Ahora, hay otros mecanismos que sí son específicos para un antibiótico. Por ejemplo, que se altere el sitio el sitio blanco, que es el sitio donde va a actuar el antibiótico.
si se altera el ribosoma en los antibióticos que van a actuar en ese lugar, ese antibiótico deja de funcionar. Y después, por ejemplo, la inactivación enzimática, que es lo más común para beta-lactámicos, ¿sí? Que es como la penicilina, amoxicilina. Eso lo que hace la bacteria es producir enzimas que hidrolizan el antibiótico, entonces el antibiótico deja de tener efecto. Ahora, de acuerdo al grupo de antibióticos que estemos hablando, vamos a decir que la resistencia puede ser cruzada o disociada. Cruzada es, por ejemplo, sabemos que si, a ver un ejemplo que estoy buscando, si sabemos que la resistencia, la bacteria es resistente a ciprofloxacina, ¿sí? Que es una fluoroquinolona. No es necesario que probemos el resto de las fluoroquinolonas, porque ya sabemos que son resistentes también, ¿sí? Eso sería resistencia cruzada, dentro del mismo grupo. O los macrólidos, por ejemplo. Si ya probamos eritromicina, sabemos que la citromicina también va a ser resistente. Ahora, hay otros grupos de antibióticos que tienen resistencia disociada, ¿sí? Significa que, por más que pertenezcan al mismo grupo, algunos antibióticos pueden ser sensibles y otros pueden ser resistentes. Ese es el caso, por ejemplo, de los aminoglucósidos, que puede ser que gentamicina sea resistente y amicacina sea sensible. O en el caso de las cefalosporinas de tercera generación, que por ejemplo puede ser que ceftriaxona sea sensible y ceftazidima sea resistente. Bueno, ahora vamos con un caso clínico para que vean la magnitud en este momento, ¿no? de qué es lo que pasa en este momento. Este es un caso clínico que me pasó un conocido de un hospital de acá de Buenos Aires. Es una mujer que tiene 30 años y le hicieron un hemocultivo, donde se aislaron dos bacterias. Por un lado, Klebsiella pneumoniae y por el otro lado, Proteus mirabilis. Miren lo que es este antibiograma. Tómense un segundo para leer y fíjense que en la interpretación la mayoría de los antibióticos son resistentes, salvo la fosfomicina y la ciclina, que dice intermedio, que para esta bacteria en particular suelen ser como los tratamientos alternativos, ¿sí? Cuando tienen un tipo de beta-lactamasa en particular. Y fíjense que arriba hay una palabrita verde que dice sensible, que es ceftazidima avibactam. Esa ceftazidima avibactam es un antibiótico relativamente nuevo, sobre todo el avibactam, no la ceftazidima, que lo que hace es inhibir la enzima que hace que esa bacteria sea resistente y le da la posibilidad a la ceftazidima de actuar. Fíjense acá abajo que donde dice comentario, dice Klebsiella pneumoniae es productora de carbapenemasa tipo KPC. Bueno, esta carbapenemasa tipo KPC es una de las enzimas que les había dicho antes, de las beta-lactamasas, que es una carbapenemasa, ¿sí? Los carbapenemos son un grupo de antibióticos que suelen ser los más resistentes a la resistencia. Eso fue medio complicado. Suelen ser los más resistentes a las bacterias que no se pueden hacer con otra cosa. Entonces, esa KPC es una de las enzimas que tienen estas bacterias que las hacen resistentes a prácticamente todos los beta-lactámicos. Y el único antibiótico que le puede funcionar es ceftazidima avibactam, dentro de los beta-lactámicos. El problema es que en este hospital no hay ceftazidima avibactam. Estuve dando el precio y sale 150.000 pesos. Entonces, ya van a ver que una de las características de la resistencia es que se dan más en los países donde hay más pobreza y donde no hay acceso, obviamente, a tratamientos alternativos, ¿no? Esta es la primera bacteria que tiene. Ahora vamos con el antivirograma del Proteus. Miren el Proteus, también casi resistente a todo. Salvo, bueno, tiene amicacina, sensible, astrionam, ciprofloxacina y fosfomicina. Y fíjense que abajo dice cepa productora de carbapenemasa tipo NDM. Esta es otra de las enzimas posibles, ¿sí? Tipo NDM, otra de las beta-lactamasas.
que la característica que tiene es que se disemina muy rápido. Esto, o sea, es capaz de diseminarse no solamente a las bacterias que van a salir de esa bacteria, ¿no? A las que van a ser sus hijas, sino de forma lateral, o sea, a las bacterias acompañantes. Entonces, este tipo de resistencia, esta carbapenemasa tipo NDM, se aisló incluso hasta de cursos de agua potable y de animales que van para consumo alimentario. O sea que imagínense que nosotros podemos estar recibiendo con la comida una bacteria que tenga este tipo de resistencia. Bueno, entonces, en la actualidad, nosotros sabemos, se estima que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas, ¿sí? Una zoonosis es una enfermedad que se transmite de los animales al hombre. Al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes en el ser humano son de origen animal, ¿sí? Incluido ébola, HIV, influenza y ahora podemos decir el coronavirus también. 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año y 3 de las cuales son de origen animal. Y después, el 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticos. O sea que acá lo que pueden ver es la importancia que tiene la relación humanos y animales con este tema. A partir de esto, se empezó a hablar de un concepto que es una sola salud, ¿sí? Que es algo que ya se conocía, obviamente, que los humanos y los animales están relacionados, pero lo que este concepto remarca es que son interdependientes, que la salud humana y la salud animal son interdependientes y están vinculadas con el ecosistema, en los cuales coexisten, obviamente, ¿no? Entonces, esto es importante porque es importante considerar que no importa que nosotros que estemos tratando a un perro o un gato, o que estemos tratando a una persona, o que estemos tratando a un animal de producción o una planta, porque las plantas también se usan antibióticos. Lo que importa es que todos esos mecanismos de resistencia, esas bacterias o esos determinantes de resistencia, se pueden pasar de uno a otro. Entonces, nos terminan afectando a nosotros, termina siendo un riesgo sanitario para nosotros también. Y otra cosa que es importante con el concepto de una salud, con el tema de la resistencia a antibióticos, es que la cantidad de antibióticos a nivel mundial que se usan, el 80% al menos son usados en veterinaria, ¿sí? Y en producción, no en veterinaria para tratar a las mascotas, sino en veterinaria para mantener el consumo y las producciones para alimentar a las personas. Bueno, entonces, a partir digamos, de este concepto, hay las 3 organizaciones que se unieron, formaron una alianza tripartita. Una es la Organización Mundial de la Salud, que bueno, ya sabemos a qué se dedica. Otra es la Organización Mundial de Sanidad Animal, que sería como la Organización Mundial de la Salud, pero para animales. Y otra es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la que se encarga obviamente de la parte vegetal, sería en este caso. Esta alianza lo que hacen es, tiene como función prevenir, detectar, controlar y eliminar las amenazas sanitarias que son para el hombre, que tienen origen en los animales. De forma directa o indirecta, ¿sí? Pero que tienen origen ahí. Entonces, son las que ponen en práctica este concepto de una salud. Y tienen 3 prioridades. Uno de ellos es la resistencia antimicrobiana. Otra es la rabia y otra es la influenza zoonótica, ¿sí? Pero la más importante en este momento es la resistencia antimicrobiana porque es el tema de la charla. Bueno, vamos con las consecuencias. ¿Qué pasa si nosotros llegamos al 2050 y no tomamos ninguna medida ahora? En la salud, las consecuencias en la salud. Primero, aumento de la discapacidad y muertes asociadas con la RAM. Aumento de la discapacidad porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una infección en un brazo y no hay tratamiento, es muy posible que perdamos el brazo. Las muertes, bueno, obviamente, las infecciones que no se tratan pueden llevar a la muerte. Después, impacto en otros procedimientos médicos donde se necesitan antibióticos. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que hoy en día, si, por ejemplo, las mujeres que tuvieron una cesárea, que tuvimos, uno va tranquila, sabe que vuelve con el bebé a casa. Bueno, pero eso también depende del antibiótico. O un trasplante, por ejemplo. O un reemplazo de cadera.
o el tratamiento para diabetes, o los tratamientos para el cáncer, donde se inmunosuprime al paciente y necesitan de los antibióticos para que esa persona sobreviva, ¿no? Entonces, no solamente vamos a tener aumento de la discapacidad y las muertes asociadas, sino que vamos a tener también pérdidas en la eficacia de otros procedimientos médicos a los que nosotros estamos acostumbrados. Y otra cosa es que aumentan los costos de la atención médica, ¿no? Porque en una infección resistente vamos a necesitar más estudios, aumenta el costo de la internación por el tiempo que la persona permanece internada, necesitamos antibióticos más caros, bueno, básicamente esas. Después en la economía, relacionadas con las discapacidades y las muertes, se estima que va a haber una pérdida de entre el 2 al 3,5% del PBI para ese año. En los animales esto es importante porque las enfermedades si las causa una bacteria resistente, que pueden llegar a ser intratables, lo que nos produce es un riesgo en la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, ¿no? O sea, nosotros podemos llegar a poner en riesgo la alimentación de los humanos si tenemos enfermedades que son intratables en los animales. Entonces eso tiene un impacto directo en la alimentación y en nuestra calidad de vida también. Y después en la pobreza, el mayor impacto está en las poblaciones más vulnerables, ¿sí? No solamente porque el porcentaje de resistencia es mayor, sino porque no hay tratamientos alternativos, ¿sí? Imagínense que si nosotros acá en Argentina tenemos problemas para conseguir antibióticos que salen 150.000 pesos, ¿qué pasaría, por ejemplo, en países en África, o en países donde realmente no hay recursos en absoluto? Entonces, la verdad es que termina siendo un problema esto. Entonces, las consecuencias serían que vamos a perder herramientas terapéuticas, que vamos a poder transmitir estas infecciones a través de los alimentos, que vamos a aumentar los costos de salud, que vamos a perder los costos de la atención médica, y vamos a perder otros procedimientos médicos que realmente son necesarios, porque hoy en día uno está acostumbrado a tratar, por ejemplo, el cáncer o la diabetes, o hacerse una cirugía o una cesárea, ¿sí? Entonces la verdad es que sería terrible perder todo eso, o al menos que esté en riesgo, o que sea un riesgo hacerlo. Bueno, entonces, vamos, ¿qué pueden hacer los profesionales que van a prescribir? ¿Sí? Los que prescriben son los que recetan, que pueden ser médicos, veterinarios u odontólogos. Primero, prescribir antibióticos solo cuando es necesario y de forma correcta, por más que el paciente jure que necesita un antibiótico, porque si el médico o el veterinario sabe que es una infección viral, no necesita antibiótico. Después, pedir cultivo y antibiograma, ¿sí? No puede pasar que uno haga 5 tratamientos empíricos con el mismo antibiótico. Ha pasado, ¿sí? Y no puede ser. Hay que hacer un cultivo y hay que hacer un antibiograma para ver qué es lo que está pasando y dónde está esa bacteria, y si realmente hay una bacteria, porque muchas veces no la hay. Después, estar al día con las recomendaciones para el uso de antibióticos. Esto es importante porque también para los tratamientos empíricos hay recomendaciones, ¿sí? Y eso va a estar relacionado con el porcentaje de resistencia que esté informado para cada bacteria, para cada antibiótico, ¿no? Después, tener en cuenta al paciente o a su responsable como un factor que influye en el éxito del tratamiento. Esto es importante por lo que les decía al principio. Si uno le da a un dueño de un gato un antibiótico cada 6 horas en un comprimido, y el gato lo va a tomar 2 días ese antibiótico. Entonces, eso también es un factor a tener en cuenta en el éxito. Después, potenciar los procedimientos de higiene. Cuanto más higiene, menos posibilidad de que haya bacterias. Implementar estrategias adecuadas de vacunación. Esto vale para animales o para humanos, ¿sí? Sobre todo para los animales en producción es importante. Comprobar después periódicamente los registros para ver si se cumplen las indicaciones. Esto, lo mismo, vale para las producciones animales y vale para los hospitales, ¿sí? O sea, el médico, por más que indica, tiene que asegurarse de que cumplan la administración, el horario correspondiente, el tiempo correspondiente, la dosis correspondiente. Eso siempre es necesario. Después, los políticos, ¿qué pueden hacer? Por un lado, impedir la circulación de productos que no sean de probada calidad. Eso es lógico.
Después, potenciar la investigación y desarrollo de nuevos fármacos. Esto es lo que les decía, el desarrollo de un antibiótico nuevo puede llevar 15 años. Y creo que acá en Latinoamérica me parece que no hay ningún país que esté desarrollando antibióticos, si no me equivoco. Creo que son en Estados Unidos, en Europa, pero acá no hay ninguno. Y la verdad es que nosotros tenemos profesionales excelentes que tranquilamente podrían hacerlo. Pero bueno, obviamente eso necesita inversión. Asegurar la existencia y cumplimiento de legislación adecuada sobre el uso y sobre la comercialización. Esto influye también, por ejemplo, en dónde se compra un antibiótico. Cuando uno va a comprar un antibiótico va a la farmacia. Y en el caso de la veterinaria, va a una veterinaria. ¿Sí? Es muy común en veterinaria que los manden a comprar a un pet shop. Y les tengo que decir que los pet shop no están autorizados a vender ningún tipo de medicación, ni antibióticos, ni pipetas, ni comprimido de ningún tipo. ¿Sí? Toda esa medicación deben comprarla donde haya un director técnico, sea el farmacéutico en la farmacia o un veterinario, porque es con la matrícula del profesional que se hacen responsable del tratamiento que va a recibir ese paciente, ¿no? Otra cosa sobre el tema de la comercialización es que, por ejemplo, los antibióticos que se vayan a expender, primero que se pida la receta, siempre, que es algo que no se hace. Uno va y compra amoxicilina todas las veces que quiere, y eso está mal. ¿Sí? Es algo, en México nos pasó que no. En México realmente te exigen la receta. Eso me pareció perfecto. Y otra cosa sobre la comercialización es que las presentaciones en las que vienen los antibióticos muchas veces vienen menos comprimidos de los que uno necesita para el tratamiento. Entonces los tratamientos se terminan cortando. Y bueno, y por último, educar a la comunidad, ¿sí? Porque todos somos parte de esto y todos somos parte del problema y de la solución. Entonces, la educación es una de las patas, digamos, de este tema que es importante. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, utilizar antibióticos solo cuando esté indicado por un profesional habilitado para ello. Eso de me duele la garganta y me tomo un antibiótico, no se hace. Lo mismo que para el perro o el para el gato, ¿no? Después, respetar la cantidad indicada y la duración del tratamiento, aunque noten mejoría. Nos ha pasado, a mí me ha pasado al menos, que hay pacientes, hay propietarios que me dicen que, por ejemplo, le dieron menos dosis porque le pareció que era mucho. No, la dosis es esa, ¿sí? No son extrapolables las dosis en animales con las dosis con humanos y muchas veces eso confunde. Pero siempre hay que respetar la cantidad indicada por el médico y si uno tiene dudas, hacer una segunda consulta con otro profesional, ¿sí? Pero no decidir uno. Después, solo comprar en lugares autorizados. Esto es lo que les decía, por ejemplo, de los pet shop, o sería como ir a comprar antibióticos al kiosco. Después, implementar buenas prácticas de higiene. Esto vale para hospitales, vale para veterinarias, vale para establecimientos de producción, establecimientos que se dedican a la parte de alimentos, a todos en general, ¿sí? A todos los que estemos involucrados. Después, vacunarnos, obviamente, y vacunar a nuestros animales. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vacunamos, obviamente vamos a disminuir la posibilidad de que nos ataque esa bacteria. ¿Sí? Si nosotros después terminamos teniendo una bacteria que es resistente y existía vacuna, no hay perdón para eso. ¿Sí? Y los productores, ¿sí? Los productores en este caso puse los productores como los productores de animales. Puse, primero, mantener el registro de los antibióticos utilizados y las pruebas de sensibilidad, ¿sí? Es importante asegurarse de que el antibiótico que use sirve. Después, adoptar sistemas productivos sostenibles. ¿Qué es un sistema productivo sostenible? Es aquellos donde los animales están libres de estrés, donde se aplican las prácticas de bienestar animal, ¿sí? De manera tal de que donde hay bioseguridad, ¿sí? Donde se maneja muy bien la bioseguridad, y después desarrollar alternativas para el uso de antibióticos en las plantas. Bueno, acá les dejé algunos links para ampliar sobre este tema. Tienen el de la Organización Mundial de la Salud, el de la OIE, que es el de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, y después el de la FAO, que es el de la Organización de las Naciones Unidas. Y por último tienen el servicio de antimicrobianos del Malbrán, que la verdad es que es excelente, creo que no sé si hay alguien que sepa más que ellos de este tema, pero la página la verdad es que tiene muchísima información, pero es bastante avanzada. Así que yo les recomiendo que si quieren ir ahí, primero lean un poquito los otros, como para ponerse más en tema. Y bueno, por último, acá les dejo mis datos de contacto.
Les dejé el mail, obviamente, y hoy en día ya sé que las redes sociales son parte de los contactos, así que mi Facebook y mi Instagram tienen ahí, donde muchas veces publico información para mascotas, propietarios, o siempre relacionado con este concepto de una salud, ¿sí? Todo lo que sea zoonosis, enfermedades transmitidas por alimentos, cuando puedo, pero bueno, lo hago. Así que bueno, los espero. Cualquier duda, estoy a su disposición. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, espero sus preguntas. Gracias, Sime. Muchas gracias. Bueno, Laura, te dejo para que Muchas vos gracias. puedas terminar de cerrar esta excelente disertación. Desde tu blog me despido. Nos vemos en el próximo seminario. Así que bueno, chicos, gracias a todos por estar. Gracias, Ximena, por sumarte a la propuesta de Laura. Y bueno, las dejo tranquilas para que puedan terminar y cerrar. Bárbaro, gracias. Bueno, muchas gracias Nadia, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, gracias Jimena. Muchísimas gracias a todos por participar. Jimena, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias. Así que un saludo para todos. Bárbaro, saludos a todos.